Buen día a todas y todos. Mi nombre es Bernardo Luis y les doy la bienvenida al episodio número 2 de CEPAP Pregunta. Hoy nos acompaña el doctor Humberto Beck, historiador y profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y nos hablará acerca de las implicaciones y perspectivas sociales en torno al cambio climático. Buen día, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días. Gracias por invitarme al podcast de... Con todo gusto. Nos gustaría comenzar con una breve contextualización del cambio climático. Aunque la mayoría de la gente ya está familiarizada, nos parece pertinente dejarla en base. El cambio climático es un fenómeno meteorológico que está en desarrollo en el planeta. Lenta pero seguramente aumenta las temperaturas generales de la Tierra año con año. Las afectaciones al clima que esto supone son muy variadas, pero el daño a los ecosistemas es certero. Deshielo de los polos y elevación del nivel del mar. Cambios en los ciclos meteorológicos. Aumento de tormentas e inundaciones. Deterioro a la biodiversidad y sequías sistemáticas son algunas de las consecuencias. Existe un casi completo consenso entre la comunidad científica, alrededor del 97%, que este es un proceso antropológico, es decir, que es causa directa de la acción humana. La emisión de ciertos gases, como lo son el dióxido de carbono o el metano, aumenta su concentración en la atmósfera, lo que calienta el planeta más de lo que debería. Las principales actividades que lo generan son la combustión, requerida para la mayoría de la producción energética del mundo, y la deforestación, que nos reduce árboles capaces de limitar esta concentración de gases. La ONU y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático advirtieron en el 2018 que, si para 2030 no reducíamos las emisiones en cerca de 50%, la perspectiva para 2100 sería de un aumento de 1.5 grados centígrados, lo que supondría situaciones severas para la biosfera. Dada la importancia de la estabilidad de la misma para la sociedad, nuestra primera pregunta es, ¿qué amenaza supone el cambio climático para los procesos sociales? Ejemplo, migración, naciones insulares, suministro de alimentos. Híjole, pues el cambio climático supone para todos estos procesos sociales, como la migración o el abasto de alimentos, la amenaza más grande y más sin precedentes de la historia de la humanidad, simplemente. Es decir, no se puede hablar del cambio climático como si fuera un problema más, o como un riesgo más, o un desafío más de la humanidad, sino que es, yo creo que un acontecimiento de una magnitud tal que nos falta el lenguaje. Nos falta el lenguaje apropiado para referirnos a lo que implica, para lo que entendemos por la naturaleza, por el ser humano, por la historia. Entonces, claro que se podrían decir muchas cosas en concreto sobre cómo afecta a cada uno, pero yo creo que lo primero que se tendría que decir es que no es simplemente un factor más de riesgo, no es simplemente una capa más de problemas, sino que es simplemente algo tan grande eh, que incluso la palabra problema digamos, no tiene la capacidad semántica para contenerlo. Es un grado de colapso sistémico, tanto de la parte, digamos, biológica de la interacción humana como de la parte estrictamente social y política, que simplemente pone en riesgo la viabilidad de la humanidad, digamos. Es realmente un cambio radical de horizonte. Y sin duda, si ya queremos ir más en concreto, pues lo que anuncia o lo que uno podría prever es que los problemas que estamos viendo ahora ya bastante graves de crisis de refugiados en varias partes del mundo, muy claramente los refugiados del norte de África o de Medio Oriente en Europa, o las oleadas de migrantes de Centroamérica que quieren entrar a Estados Unidos, bueno, eso es poco comparado con lo que probablemente se va a ver, dado que las estimaciones calculan que pues, van a ser cientos de millones de personas, si no es que miles de millones de personas, las que habitan en zonas donde simplemente la vida humana ya no va a ser viable. Entonces, solamente para mencionar un ejemplo. Gracias, doctor. La segunda pregunta es, al ser un problema de escala mundial, se dice que se requiere una cooperación extendida entre naciones. Pero, ¿qué precedentes históricos hay de tal magnitud? No hay precedentes. No hay precedentes para el acuerdo histórico político global que se requeriría para realmente eh, distribuir o administrar las consecuencias del cambio climático. Claro que hay antecedentes en otra escala,
Por ejemplo, sin duda, digamos, después del cataclismo que fue la Segunda Guerra Mundial, y si se quiere verlo como una unidad, de ese cataclismo de la Gran Guerra Civil Europea con implicaciones globales, que fue ese periodo de 1914-1945, pues sí hay un antecedente en otra escala en la creación del orden liberal de la posguerra, la creación de esas instituciones de la posguerra como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que sí crearon una cierta arquitectura internacional en la que más o menos, de alguna manera u otra, claro, de manera diferenciada, eh, eh, más o menos participaban todos los estados de la Tierra, claro, de manera muy jerárquica, porque obviamente este acuerdo beneficiaba a las potencias ganadoras, muy especialmente Estados Unidos, pero mal que bien sí implicó un acuerdo de alcance global. Y mal que bien se ha tenido sus momentos positivos de cooperación. Pero el grado de coordinación de los procesos, por ejemplo, de producción y consumo, que implicaría un plan realmente serio para alcanzar las metas necesarias para limitar los efectos del cambio climático, es algo tan sin precedentes que yo creo que no, que ni siquiera estos grandes acuerdos de la posguerra de 1945, de los años 40 en general, ni siquiera eso alcanza. Algo nos anuncia, ¿no? Algo nos pueden enseñar, algo nos pueden indicar el camino, pero lo que se necesita ahora es algo todavía mucho más ambicioso. Muchas gracias. Al respecto de lo que se requeriría ahora, ¿usted qué cree que sería lo que se requiere para lograr una colaboración mundial efectiva hoy en día? Híjole, dice, justamente porque se trata de algo tan inimaginable en términos de sus consecuencias, incluso obviamente, pues, el momento que me lo preguntas también me cuesta trabajo responder. Pues, pero si trato más o menos como de articular ese asombro o ese desconcierto, pues se me ocurren varias cosas que sigo sintiendo que son insuficientes, pero bueno, las trataré de enumerar. Por ejemplo, sin duda se necesita un cambio de conciencia global. Hay, por ejemplo, un pensador francés que se llama Jean-Pierre Dupuy, que ha escrito ya varios libros desde hace varios años, incluso décadas, acerca de estos temas, de los riesgos, de las catástrofes globales, eh, que, que yo lo escuché una vez resumir su postura o una de sus posturas en una frase muy simple. No entiendo por qué no tenemos tanto miedo. Es decir, no hay una explicación racional para, para entender por qué no estamos lo suficientemente asustados como deberíamos estarlo frente a la amenaza que implica el cambio global. Entonces, obviamente, eso implica un cambio de conciencia crítica, un cambio en la conciencia crítica acerca de lo que implica ser humano, que ya siento que no nos ha caído el 20, por decirlo de alguna manera, de que ser humano a principios del siglo XXI tiene poco que ver con lo que ha sido ser humano en el resto de los milenios de no solo que milenios históricos, digamos, la etapa histórica de la humanidad, que digamos va de a 10.000 años, 15.000, 20.000 años para atrás, sino desde que existe la especie. Ya no significa lo mismo ser Homo sapiens, ya no significa lo mismo llevar una vida cotidiana en el mundo moderno, conectado, sistémico, tecnológico, porque cada cosa que hacemos, cada pequeño gesto, implica una serie de concatenaciones que se contaminan más, o que calientan más el ambiente, o que trastornan más los ecosistemas. Entonces, creo que no, todavía nuestra conciencia no ha alcanzado a registrar el hecho de que estamos en esta nueva etapa histórica, por decirlo de alguna manera, aunque de nuevo aquí el lenguaje ya no alcanza, muy probablemente tenemos que usar otra palabra, porque más bien es una etapa posthistórica, eh, y no alcanza nuestra conciencia no alcanza a registrar el riesgo frente al que estamos. Eh, Todos, sobre todo los más jóvenes, sin duda, pero todos. Entonces, eso yo creo que sería lo primero. Tiene que haber, digamos, alguna forma de transformación profunda de la conciencia que mezcle de alguna manera productiva el miedo con la esperanza, yo creo, porque no se trata solo de estar lo suficientemente asustados, pero creo que sí es una parte. Obviamente se trata también de tener esperanza,
Y entonces encontrar la mezcla entre ambos sentimientos va a ser complejo, pero es necesario y es inevitable si se quiere llegar a algo. Ahora, el segundo aspecto que se me viene a la mente es, y aquí soy yo creo que más pesimista, pero no se puede más que plantearlo y no se puede más que esperar a que suceda, es que podamos, junto con este cambio de conciencia sobre lo que significa ser Homo sapiens en el siglo XXI, podamos también crear una nueva conciencia global acerca del tipo de instituciones y arreglos y acuerdos que se requieren. Lo que tenemos hasta ahora, por ejemplo, como el panel de la ONU de expertos, los acuerdos de París, ¿cómo decirlo? Una versión realmente muy, muy preliminar y muy endeble de lo que realmente se necesitaría para hacer esto. Aquí también, de nuevo, se necesita imaginar nuevas formas de pensar la existencia humana en un ámbito global. Porque, por ejemplo, es muy probable que lo que se va a necesitar es una suerte, y de nuevo aquí fallan las palabras, una especie de socialismo global, o alguna especie de coordinación global de la producción, de modo que se puedan limitar los efectos de el consumo de energía, etcétera, de manera internacional. Y obviamente, si esto no se ha logrado ni siquiera del todo con éxito en un ámbito nacional, suena todavía mucho más fantasioso y ambicioso pensarlo en un ámbito global. Pero es que no va a haber de otra, yo creo. Tiene que haber de alguna manera de coordinación global que de alguna manera se parecería a eso que hemos llamado socialismo, pero que probablemente sea otra cosa que nos ayude a llegar a esto. Incluso, porque si vemos, incluso los planes nacionales de control de emisiones de gases de efecto de invernadero, etcétera, como los de Inglaterra o los de Suecia, etcétera, incluso esos planes no son suficientes. Incluso esos planes, incluso si llegan a cumplir, que es poco probable, no van a alcanzar. Y como sabemos, el cambio climático pues es un cambio sistémico. Y entonces lo que puede hacer cada país va a tener solamente un efecto limitado en lo que va a pasar. Entonces, el grado de coordinación que implicaría un plan realmente efectivo, pues sí, yo creo que rebasa la imaginación histórica de lo que hemos conocido hasta ahora y pide una nueva imaginación histórica y una nueva imaginación política global que llegue a coordinar esto. Y pues no tenemos más que los pobres antecedentes que hay. Y yo creo que hay que seguir trabajando. Un pequeño signo de esperanza, por ejemplo, es el nacimiento de esto que se llama la Internacional Progresista, que utiliza que convoca, digamos, a varias corrientes progresistas de diversos países con fines parecidos a esto, a encontrar políticas progresistas, en el caso, por ejemplo, ambiental, de coordinación internacional realmente efectivas. Otros casos de esperanza, yo creo, son esto que se llaman los Green New Deals, que se discuten, por ejemplo, en Estados Unidos. También hay el European Green New Deal, también incluso Corea, y está empezando a hablar de esto. Y eso también yo creo que son elementos de esperanza, porque si bien son planes nacionales o regionales, por lo menos creo que se están haciendo las preguntas adecuadas, en la escala adecuada. Entonces, aquí yo creo que habría que seguir trabajando, ¿no? En un sentido similar. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es, eh, ¿qué pregunta nos hace falta plantear para resolver este problema? Ah, pues como sintetizando algunas de las cosas que he mencionado antes, la pregunta que nos hace falta preguntar es esta pregunta sobre el sentido del ser humano en el siglo XXI, porque simplemente las condiciones, digamos, el conjunto de condiciones biológicas, ambientales, sociales que habían sido el nicho de la vida humana por milenios, se acabaron. Empezaron a transformarse bastante, digamos, como hacia finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, el inicio del consumo de grandes cantidades de carbono y de combustibles fósiles, pero todavía pero ahora vemos que eso fue una etapa de transición, digamos, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, fue una etapa de transición entre un primer momento histórico de las civilizaciones más bien agrarias a las civilizaciones industriales. Pero ahora que estamos viendo cuáles son las consecuencias de largo plazo de ese cambio en los modos de consumo y de producción, nos damos cuenta de que eso implicaba no solamente un cambio en las formas de consumo y de producción, sino un cambio
ontológico profundo, en qué significa ser humano, qué significa la naturaleza, qué significa la civilización y la historia. Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos eso, ¿qué significa ser humano en el siglo XXI? Y la otra pregunta que sería, que vendría junto con esa otra pregunta sería, ¿cuáles son los nuevos conceptos y las nuevas categorías que necesitamos inventar para poder alcanzar a registrar la magnitud del cambio que estamos viviendo y de las transformaciones que pide? Bueno, pues eso serían todas las preguntas. Muchísimas gracias por participar de esta pregunta. Este, y eso es todo. No sé si quiere agregar un último comentario. Nada más, solamente agradecerles a CEPAP y a ti, a Bernardo Luis, por las preguntas. Muchas gracias por la conversación.